Proverbios, específicamente el capítulo 1. Voy a leer solamente el versículo 1 a manera de introducción. ¿Ok? ¿Lo tenemos todo? Dice la Biblia: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado otra oportunidad de venir acá y hablar contigo, conversar contigo, de escucharte también en la alabanza, de cantar a tu nombre, de engrandecerte con nuestros labios. Y queremos ahora rogarte que tú continúes hablando con nosotros. Edifica tu iglesia. Nosotros necesitamos que tú hables con nosotros. Te damos las gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sin duda, uno de los aspectos introductorios que siempre observamos, estudiamos a la hora de adentrarnos en un libro es quién lo escribió. ¿Okay? ¿Quién es el autor o quién fue el escritor, ¿okay? de este libro? ¿Y quién fue? ¿Quién fue? Fue Salomón. Ahora, no vamos a dejarlo solamente ahí. Cuando vemos el título del libro, el título nos va a llevar al nombre, o sea, al escritor del libro. ¿El libro cómo se llama? Vemos ahí en español que el libro se llama Proverbios. Pero el libro fue escrito en español. ¿En qué idioma se escribió el libro de Proverbios? No se escribió en español, no se escribió en inglés. ¿Ok? Bueno, ojalá se hubiera escrito en alguno de esos idiomas, sobre todo en español. ¿Ok? No se escribió en alemán, se escribió en hebreo. Básicamente, el Antiguo Testamento casi completo se escribió en idioma hebreo. ¿Ok? Ahora, particularmente el libro de Proverbios se escribió en idioma hebreo y el nombre del libro en hebreo es Mishle. Se llama así, Mishle. ¿Ok? Ahora, Mishle es una forma de una palabra hebrea que se lee mashal. Y mashal puede significar proverbio, refrán, copla, parábola, canción, estribillo, sátira, epigrama, fábula. ¿Ven cuántos significados puede incluir la palabra mashal? Ahora, siempre haciendo referencia a alguna frase, a algún dicho. De ahí la idea del proverbio propiamente. Ahora, siendo Mishle una forma de la palabra mashal, lo que significa exactamente Mishle es proverbios de. Y lo dejamos ahí. Proverbios de. Y el libro comienza diciendo precisamente Mishle, en su idioma original, Mishle Shelomo. ¿Y Shelomo a qué se parece? ¿No? ¿Ok? No hemos estudiado hebreo, pero nos damos cuenta que Shelomo se parece a Salomón, propiamente. ¿Ok? Proverbios de Salomón. ¿Qué es Salomón? Dice el propio libro, Ben David, hijo de David. ¿Qué David? Dice el mismo texto, Melech Israel, rey de Israel. Entonces, cuando vemos que quien escribió el libro fue Salomón, hijo de David, rey de Israel, entonces ¿quién escribió el libro? El rey Salomón, propiamente el rey Salomón. Ahora, no es menos cierto que otros intervienen en la escritura del libro. Ahí el mismo libro menciona a Agur ya al final, al rey Lemuel, a los sabios, pero tradicionalmente se atribuye el libro a quien escribió la mayor parte de él, que fue nada más y nada menos que el propio rey Salomón. Ahora, muy importante este aspecto. ¿A qué género literario pertenece el libro? ¿Es profecía? No. ¿Es, epístola? No. ¿Es narrativa? No. ¿Qué cosa es? Es poesía. ¿Ok? El libro de Proverbios está dentro del grupo de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Y la poesía hebrea específicamente destaca por un distintivo muy peculiar que se conoce normalmente como paralelismo. El paralelismo de la poesía hebrea. ¿En qué consiste? Seguramente nos hemos dado cuenta de que en el libro de Salmos, en el libro de Proverbios también,
Cada versículo tiene dos ideas o dos frases. No sé si nos hemos dado cuenta de eso. Básicamente dos frases. La interacción entre las dos frases, la correspondencia que hay entre ellas, cómo interactúa una frase con la otra, es a lo que se le llama básicamente paralelismo. Por ejemplo, hay básicamente tres tipos principales de paralelismo. El primero, o uno de ellos, es el paralelismo sinónimo. Cuando decimos sinónimo, significa que la segunda frase va a decir algo similar, algo muy parecido a lo que dice la primera frase. Por ejemplo, cuando leemos en Proverbios 16-18, si quieren lo busquen, solamente lo leemos acá. Dice Proverbios 16-18, ilustrando el paralelismo sinónimo: antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué significa eso? Antes de uno ser quebrantado, ¿ok? Primero uno está como soberbio, orgulloso, altivo, ¿ok? Y bueno, hay un principio dado por el Señor de que el que se enaltece, ¿qué le pasa? Será humillado. Lo contrario es que el que se humilla, entonces será enaltecido. Así que en consonancia con esto, dice el proverbio en su primera parte: antes del quebrantamiento es la soberbia. Ahora fíjense cómo la segunda frase dice algo muy parecido: y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Nos damos cuenta de ese detalle? Como la segunda frase dice algo muy similar, algo muy parecido a la primera, y de ahí la idea del paralelismo sinónimo. El otro tipo de paralelismo es el sintético, donde la segunda frase complementa a la primera. La primera puede quedar ahí, pero nos damos cuenta que se queda incompleta. Hace falta una segunda frase que termine la línea de pensamiento de la primera. Por ejemplo, en Proverbios 15-17 leemos: mejor es la comida de legumbres donde hay amor. ¿Recordamos ese proverbio? ¿Ok? Hasta ahí hay una frase bien formada. Ya no dice el pasaje que es mejor que comer en un ambiente sencillo. ¿Ok? Lo que hay es legumbre, una comida sencilla. Pero si hay amor, dice, es mejor comer allí. Ahora, la segunda frase dice que de buey engordado donde hay odio. Es mejor, o mejor es la comida de legumbres donde hay amor, y la segunda frase la complementa, que de buey engordado donde hay odio. Y de ahí la idea de paralelismo sintético. Ahora, el tercer tipo principal de paralelismo es el antitético. ¿Qué significa antitético? Más o menos nos da una idea de que la segunda frase presenta algo opuesto a la primera. ¿Ok? Por ejemplo, en el mismo capítulo 15 de Proverbios, versículo 1, leemos este proverbio muy conocido: la blanda respuesta quita la ira. ¿Recordamos? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. Y ahí nos damos cuenta, o el furor. Y nos damos cuenta ahí que hay dos ideas contrapuestas. Hay una discusión, dos están discutiendo, uno de los dos baja el tono. ¿Y qué pasó con el otro? También baja. Por eso dice el pasaje: la blanda respuesta quita la ira. Ahora, si los dos van creciendo y vamos a ver cuál de los dos grita más, cuál de los dos está más enojado, más bravo, entonces eso lo que hace es que suba el furor. Pero ahí hay dos ideas diferentes. Por eso es tan importante a la hora de interpretar el texto bíblico tener en cuenta su género literario. No es lo mismo interpretar las parábolas que interpretar las epístolas de Pablo o cualquiera, que interpretar un pasaje narrativo como los pasajes narrativos del Antiguo Testamento, Samuel, Reyes y demás. Interpretar un pasaje profético, interpretar un pasaje poético. Es muy importante tener en cuenta qué tipo de literatura estamos leyendo en la Biblia a la hora de interpretarlo. ¿Por qué? Porque el texto se presenta en una forma y en esa forma nos va a dar su mensaje. Hay que tenerlo pero muy presente. Ahora, ¿de qué trata el libro? ¿De qué habla el libro de Proverbios? Cuando tomamos una concordancia, seguramente sabemos lo que es una concordancia, ¿verdad? Es un libro así de grueso, parece como una especie de diccionario, pero la concordancia, sobre todo si es exhaustiva, tiene o registra ahí en ella todas las veces que aparece una palabra en toda la Biblia. Uno busca, por ejemplo, la palabra amor y va a ver
cuántas veces aparece la palabra amor en toda la Biblia y en qué pasaje específicamente aparece la palabra amor en toda la Biblia. Por ejemplo, cuando buscamos la palabra sabiduría, nos vamos a dar cuenta de que el libro de toda la Biblia que más incluye o donde más frecuentemente aparece la palabra sabiduría es en el libro de Proverbios. ¿Ok? Y aquí me voy a hacer eco de las palabras de el pastor Bárbaro Marrero hace unos días compartiendo sobre el libro de Esdras. Es nuestro presidente en la asociación bautista en Cuba, no sé si lo conocen. Bueno, nuestro hermano el pastor Bárbaro decía hace unos días con mucha razón, cuando una palabra o una frase se repite con frecuencia ahí en un libro, en un pasaje, no está ahí por gusto, no se repite por gusto. Con mucha frecuencia de lo que más habla, o de lo que más se repite en el libro es de lo que habla básicamente el libro. Así que si la palabra o una de las palabras que más se repite en el libro es la palabra sabiduría, es muy probable que el libro trate de qué cosa. ¿Ok? De hecho, nos damos cuenta que dentro de los libros poéticos es uno de los libros sapienciales, es uno de los libros de sabiduría. Ahora, nosotros notamos, si observamos ahí bien el uso de la palabra, por su uso en toda la Biblia y especialmente en el libro de Proverbios, el énfasis de la palabra sabiduría es más práctico que teórico. Es una palabra que hace más alusión a la idea de hacer que a la de saber, propiamente. Ahora, ojo con esto. Y esto lo vamos a ver un poquitico más adelante. Se hace lo que se sabe. Lo que no se sabe, no se puede hacer. Por tanto, la labor, la acción parte de ¿dónde? De un conocimiento. Yo no puedo vivir lo que no conozco. Ahora, yo puedo obedecer lo que conozco. De ahí la importancia de estar familiarizado con el texto. Porque si yo no conozco el texto, yo no puedo vivirlo. Si yo no conozco lo que Dios dice, yo no puedo hacerlo, yo no puedo obedecerlo. ¿Ok? Así que la práctica está fundamentada en el conocimiento, pero el énfasis de la palabra no cae o no recae sobre el conocimiento, sino sobre la práctica. Es sabiduría práctica. Trata más de hacer que de saber. De hecho, una palabra estrechamente relacionada con la sabiduría es el sustantivo hebreo jajam, que es lo que se traduce sabio en el Antiguo Testamento. La palabra sabio. Ahora, y precisamente una persona sabia era asociada con alguien que sabía hacer bien las cosas. Eso era una persona sabia. Por ejemplo, ¿recuerdan a Bezaleel y a Aholiab? ¿Quiénes eran Bezaleel y Aholiab? Los dos maestros de obra encargados de toda la obra del tabernáculo. ¿Ok? Quienes se encargaron de hacer el tabernáculo. Dice la Biblia que estos dos hombres eran sabios de corazón. ¿Por qué? Porque sabían trabajar con oro, plata, bronce, madera, piedras preciosas y demás. Como ellos sabían trabajar en todo este tipo de obras, dice la Biblia, ellos eran sabios. ¿Ok? Propiamente porque sabían hacer. Ahora, también el término sabio se usa en relación con la habilidad de resolver problemas. Y en este caso se aplica a José. Cuando José le interpretó el sueño a Faraón y le aconsejó a Faraón, búscate un varón que administre lo que va a dar la tierra durante los 7 años de abundancia, el Faraón le dijo, no hay aquí hombre más sabio que tú. Y llamó a José sabio, porque tuvo la habilidad, por supuesto, fue dada por Dios, de resolver un problema. Ese fue el mismo caso de Salomón, cuando vemos a Salomón administrando asuntos del reino, problemas que se le presentaban con tremenda sabiduría. Ahora, muy importante, el término llegó a aplicarse también al arte de llevarse bien con los demás y sobre todo con Dios. ¿Por qué? Porque el jajam o sabio llegó a ser una persona que se dedicó a observar la conducta de sus semejantes y llegó a desarrollar habilidades para llevarse bien con la gente. Sobre la base de mi observación, si ya yo sé que a fulano o a fulana no le gusta algo, no lo hago.
sobre la base de mi observación, si ya yo sé que decir esto puede causar un problema, no lo digo. Y la idea está que hay un esfuerzo ahí desarrollado propiamente en llevarme bien con la gente. Pero mejor que eso, llegó a aplicarse a aquella persona que desarrolló la habilidad también de llevarse bien con Dios. Es la persona que toma en cuenta el criterio de Dios, le importa a Dios, escucha a Dios, obedece a Dios. Y por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de eso? Se lleva bien ¿con quién? Con Dios. La persona que llegó a desarrollar esta habilidad también se le llama sabio, como es expuesto magistralmente en todo el libro de Proverbios. Ahora, por tanto, cuando observamos bien el libro y sus énfasis, nos damos cuenta de que trata no solo de la sabiduría como si se tratara de un ente aislado. Hay gente que tú le preguntas ¿de qué trata el libro? Y te dicen de la sabiduría, y lo dejan así, como fuera la sabiduría aislada con más nada, o sin ninguna relación con más nada. ¿Ok? No trata simplemente de la sabiduría, sino que trata de la sabiduría que nos hace vivir en armonía con nuestros semejantes y nos acerca más a Dios. De eso trata el libro. El libro trata de la sabiduría que nos hace vivir en armonía con nuestros semejantes y nos acerca más a Dios. En otras palabras, en el libro de Proverbios tenemos una aplicación práctica, ojo con esto, de lo que el propio Jesús concibió como el resumen de la ley y los profetas. ¿Cuál fue ese resumen? Los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estoy pensando en el texto de Deuteronomio. Y con todas tus fuerzas. Dice el pasaje. Proverbios es una aplicación práctica de eso. Dice el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios es una aplicación práctica de eso, propiamente. Ahora, estructuralmente hablando, podemos decir que el libro está organizado en varias colecciones de proverbios, cuando uno ve sus divisiones principales. La primera colección va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 y es un elogio a la sabiduría. Vemos ahí cómo se habla de los beneficios de tener la sabiduría o de ser sabio, de lo que provee o la ventaja que tiene la sabiduría, del contraste de aquel que es sabio con aquel que no lo es. También, incluso llega a personificarse a la sabiduría. La segunda colección son proverbios de Salomón, donde abundan los proverbios antitéticos, y va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 22, es bastante extensa, versículo 16. La tercera colección son los famosos dichos de los sabios, o así como se conoce el dicho de los sabios, que va desde el versículo o capítulo 22, versículo 17, hasta el capítulo 24. No se sabe quiénes fueron los sabios, se desconoce la identidad de los sabios, solamente son mencionados así. Ahora, la cuarta colección son otros proverbios de Salomón, coleccionados por los varones del rey Ezequías, tiene esa especificidad, que van desde el capítulo 25 hasta el capítulo 29. La quinta colección son las palabras de Agur. No se sabe quién fue Agur. También se desconoce la identidad de Agur. Pero Agur habló lo que está contenido, o escribió lo que está contenido ahí en el capítulo 30 del libro. La sexta colección son las palabras del rey Lemuel, capítulo 31, versículos 1 al 9. Y la última, séptima colección, es lo que conocemos como la mujer virtuosa, o el elogio a la mujer virtuosa. Capítulo 31, versículos 10 al 31. Podemos básicamente desglosar, dividirlo, así como se encuentra el libro propiamente organizado. Muy importante, ¿con qué propósito se escribió el libro? ¿Para qué se escribió el libro de Proverbios? Y déjenme decirle algo. Lo que hace que una de las cosas que hace que un libro de la Biblia sea imperecedero, que a pesar de haber sido escrito hace tantos años atrás, estamos en el 2024 después
de Cristo. Y Salomón escribió esto alrededor de 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando de alrededor de 3000 años desde que Salomón escribió el libro hasta nosotros. Y aún seguimos estudiando, leyendo, buscando principios en el libro de Proverbios. Es un libro que no ha caducado. Ningún libro de la Biblia ha caducado, no ha quedado obsoleto. Obviamente. Y se debe en gran medida al propósito con el que el libro fue escrito. Ese propósito es imperecedero. Dios inspiró a Salomón para que escribiera el libro. Que ni dice Salomón ni dice a los demás que escribieron en el libro. ¿Ok? El propósito de Dios con los lectores originales del libro es el mismo propósito de hoy. Lo que Dios persiguió, buscó, procuró con aquellas personas, con aquellos creyentes que lo leyeron al principio, es lo mismo que está procurando hoy con nosotros, cada vez que nos enfrentamos al libro también. En muchos libros de la Biblia es necesario emplear técnicas para discernir correctamente el propósito con el que fue escrito. A veces no se ve en el libro explícitamente para qué fue escrito el libro, y hace falta hacerle una especie de estudio, un análisis contextual, donde hay que buscar cada sección del libro y ver cómo cada tema de cada sección del libro tributa al tema principal del libro, y de ahí sacar el propósito con el que fue escrito. Pero gracias a Dios, eso no es el caso de Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios dice explícitamente para qué fue escrito. Es uno de los pocos libros en la Biblia donde su propósito está incluido en el propio texto. Dice la Biblia: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora, Salomón no se levantó una mañana con deseos de escribir, con una mente fértil para registrar ahí proverbios. Ok, empezó a escribir. Salomón escribió el libro siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Estamos en eso? Ok. Así que el Espíritu Santo inspiró a Salomón a escribir los proverbios para, dice el versículo 2. ¿Para qué dice ahí? Dice, para entender, para llegar a saber, dice literalmente, para llegar a conocer. Dice, sabiduría, la forma de hacer bien las cosas, dice, y doctrina. Ahora, dice ahí doctrina, literalmente dice, y corrección. Y corrección. Necesitamos nosotros en ocasiones corrección. Muchas veces, con mucha frecuencia, nos estamos desviando, estamos cada vez más lejos de esa línea que Dios nos ha trazado para andar en su voluntad, para andar en su camino, y nos vamos alejando y alejando y alejando. Y dicen los que han estudiado esto que el pastor no solamente llevaba un cayado, que es el palo jorobado, para agarrar a la oveja, sino que muchas veces llevaba también una vara. Cuando la oveja era obstinada en salirse del rebaño, el pastor tenía que usar la vara de la corrección. ¿Bien? Y entonces a veces partía la pata, y después ¿qué pasaba? La oveja no podía caminar, el pastor tenía que llevarla a cuesta. ¿Ok? Y es parte del cuidado. ¿Ok? Es parte del trato de Dios con nosotros. Se escribió, entre otras cosas, el libro de Proverbios para eso, para que recibamos, ¿ok?, corrección. Dice el pasaje, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué es la prudencia? Que es una palabra también que aparece muchísimo en el libro de Proverbios. La prudencia es la capacidad de poder discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo, y por tanto optar por ¿qué cosa? Por lo bueno. La persona que no tiene la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no, es imprudente. ¿Han conocido ustedes personas imprudentes? Cuando una persona dice algo que no debió haber dicho, es una persona imprudente. Cuando una persona hizo algo que no debió haber hecho, es una persona imprudente. La persona que piensa antes de hablar o antes de hacer, si yo digo esto puede haber un problema, mejor que hago
me callo. Si yo hago esto, es posible que desate aquí algún tipo de caos, algún tipo de dificultad. ¿Ok? Entonces lo mejor que hago es no hacerlo. Eso es prudencia. La persona antes de actuar o antes de hablar tuvo la capacidad, tuvo la habilidad ahí de poder discernir, ¿ok?, lo que era correcto y lo que no, y se retuvo. ¿Ok? No lo hizo, no dio ese paso. Dice, para dar sagacidad o astucia a los simples, dice literalmente a los ingenuos, dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura, dice literalmente, y propósito. Ojo con esto. El sentido de propósito del mundo, o perdón, de éxito del mundo, es muy diferente al sentido de éxito desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué razón? Porque en el mundo el éxito de una persona se mide por sus logros, por lo que llegó a alcanzar, por lo que llega a obtener, por los resultados que obtiene según sus acciones o lo que emprende y demás. Desde el punto de vista de Dios no es así. Entendamos esto. Dios tiene un propósito con nuestras vidas, e incluso desde antes de nosotros nacer. Pablo le dijo a los efesios que todas las obras que Dios tiene previstas para nosotros ya están concebidas, para que nosotros vivamos en esas obras, para que vivamos la vida que Dios tiene concebida para nosotros. Una vida exitosa en este mundo es una vida invertida en el propósito de Dios con nosotros. Si nuestras vidas por este mundo pasan y no fueron invertidas en el propósito de Dios, fueron vidas desdichadas, fueron vidas malgastadas. Por mucho que logremos, por mucho que tengamos, por mucho que alcancemos. ¿Comprendemos eso? Si algo nos debe quitar el sueño, es encontrar en Dios, descubrir en Dios, buscar en Dios cuál es su propósito para con mi vida específicamente. ¿Ok? Ahora sabemos que Dios quiere que vivamos para su gloria, por eso es muy amplio. Hay muchas formas de glorificar a Dios. Yo quiero saber específicamente cómo es que Dios quiere que exactamente yo le glorifique a Dios. Yo voy a buscar en Él cómo es que Él quiere que yo le glorifique y voy a invertir mi vida en eso, independientemente de los resultados. Déjenle los resultados a Dios. Dios comisionó a Jeremías para que predicara al pueblo de Israel y para que lo llamara a volver al arrepentimiento y para volverse a Dios. ¿Ok? ¿Saben qué les dijo? No te van a escuchar. Una de las cosas más frustrantes para un predicador, para un maestro, es que te digan de antemano a la iglesia o al pueblo que tú le vas a predicar, no te van a escuchar, no te van a hacer caso. Eso fue exactamente lo que le dijo Dios a Jeremías. Ahora, eso no debía frenar a Jeremías, no debía frustrar a Jeremías. Eso es lo que Dios le mandó a hacer. ¿Qué hizo Jeremías? Lo que Dios le mandó a hacer. El resultado, olvídate de eso, déjaselo al Señor, ¿ok? Ahora, el día que Jeremías esté delante del Señor para dar cuentas, yo hice lo que tú me llamaste a hacer. Yo invertí mi vida en el propósito que tú tenías para mí. Resulta que los proverbios están escritos, entre otras cosas, para ayudarnos a encontrar ese propósito. Sobre todo a los jóvenes, que todavía me considero joven, que pensamos que tenemos mucha vida por delante, como si pudiéramos malgastarla, y nada más lejos de la verdad. La vida bien vivida en este mundo es la vida invertida en el propósito de Dios. De ahí afuera es una vida malgastada. Dice también, ahora, oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, el que ya es sabio, que ya tiene esa condición, dice, va a escuchar estas cosas y va a aumentar, dice literalmente, su experiencia. ¿Ok? Hay dos buenas maneras de recibir experiencia. Una es aprendiendo, cuando se nos enseña, que uno capte, que uno reciba, que uno aprenda y ya. ¿Y cuál es la otra? Cuando uno mismo es el que recibe el leñazo. Entonces, ahí es cuando uno no se aprende. O aprendo cuando se me enseña, o aprendo recibiendo la corrección.
¿ok? Está el libro escrito para que ganen experiencia, aprendiendo, rumiando, reflexionando, recibiendo. ¿Ok? Ahora dice, para entender proverbio y declaración. Dice literalmente proverbio o dichos o frases y dicho profundo. Dice palabras de sabios y sus dichos profundos. Y ahí dice enigmas. Y está hablando de la capacidad de reflexionar profundamente, de ser bien, pero bien concienzudo a la hora de meditar en la verdad de Dios. Esta unidad de pensamiento termina en el versículo 7 que dice, el principio, y es muy famoso este pasaje, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian, subvaloran, les restan valor. Es lo que significa el término, quitarle precio. ¿Ok? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O dice literalmente, y la corrección. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos el texto en su lenguaje original, normalmente una oración hebrea va a tener un orden. Como tiene un orden en español, como tiene un orden en inglés, todo el que estudia gramática se da cuenta de eso. ¿Ok? Ahora, hay un orden específico en las oraciones hebreas. Cuando ese orden se invierte, generalmente lo que se quiere hacer es darle énfasis a lo que se pone primero. Y cuando leemos la primera frase del versículo que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, veámoslo al revés. El pasaje dice literalmente, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea que, ¿qué es lo que recibe el énfasis ahí? El temor de Jehová. Empieza el pasaje diciendo el temor de Jehová. Es importante ver en el temor de Dios un acto volitivo, o relación a la voluntad del corazón para llegar a ser verdaderamente sabios. Que uno mismo lo procure, que uno mismo lo busque, que uno mismo lo quiera. Por ejemplo, en el libro de Daniel, a Daniel se le puso delante la comida del rey. ¿Recordamos ese pasaje? ¿Ok? Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Él preparó ya su corazón. Él propuso, él quiso. ¿Ok? Él fue consciente. Él ejerció su voluntad para no contaminarse con la comida del rey. Pero también tenemos otro caso en Esdras. Dice que Esdras había preparado su corazón. ¿Ok? Nos damos cuenta de esta parte de la voluntad propia. ¿Ok? Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Ok? Y para obedecerla y para enseñarla en Israel. El texto dice, el temor de Jehová es el principio, dice así literalmente, es el principio de, y usa una palabra que no se traduce sabiduría. Se traduce saber, ciencia, doctrina, conocimiento. Es como que el pasaje está diciendo, el temor de Jehová es el principio del saber, es el principio de la ciencia, es el principio de la doctrina o del conocimiento. Por eso es una palabra que llega a indicar experiencia, una persona que sabe, una persona que llega a tener experiencia, pericia, habilidad, incluso llega a denotar prudencia, advertencia. Una persona que sabe es una persona advertida, ¿ok? Propiamente, reflexión. En otras palabras, el temor de Dios es el primer paso a la condición para reflexionar en aquello que te hace verdaderamente sabio. Verdaderamente sabio. ¿Quieres de verdad ser sabio o sabia? Empieza temiendo a Dios. Ese es el principio. Esa es la condición que lleva a uno a ser verdaderamente sabio. Además, es necesario destacar que la condición de sabio no está ajena a la voluntad de Dios.
De hecho, en múltiples textos del libro, la realidad de ser sabios está estrechamente relacionada con la obediencia al consejo de Dios. Cuando el padre le dice al hijo, toma la ley y ponla como collar en tu cuello, obedécela, guárdala y demás. En la obediencia a la palabra es donde está verdaderamente la sabiduría como tal. ¿Quieres de verdad ser sabio o sabia? Comienza temiendo. Porque cuando comienzas temiendo, entras en una condición que es la que te prepara para ser verdaderamente sabio. De ahí en adelante todo es sabiduría. ¿Cómo se aplica esto al creyente contemporáneo? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Por un lado tenemos a Santiago, dándonos un consejo imperecedero y provechoso para todo tipo de ocasión. Dice Santiago, y si alguno de vosotros, famoso el pasaje, tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Dice, pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Cómo da? Dios no es tacaño, Dios nos retrae, dice a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dice el texto, ¿te sientes con falta de sabiduría? ¿Sientes que la necesitas? ¿Que le hace falta? Pídeselo a Dios. Ojo con esto. La sabiduría no es algo que está en el ambiente y uno lo recibe por Wi-Fi. ¿Ok? Eso es bueno también saberlo. Si yo no leo la Biblia, no puedo ser sabio. ¿Ok? El Espíritu Santo vive en nosotros, pero no es mago. No saca de donde no hay. Todo lo puede, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y dijimos el jueves pasado, si no fuera así, fuera mucho mejor, porque todo dependería de Dios entonces. ¿Ok? Pero Dios ha contado con que nosotros lo procuremos, lo busquemos, le sigamos, le obedezcamos. ¿Ok? Esta es nuestra parte en el trato de nosotros con Dios y Dios con nosotros. Él quiere que le busquemos, Él quiere que vayamos en pos de Él propiamente. Siente que tienes falta de sabiduría, no llega automáticamente, dice pídela. Necesita tu voluntad para pedirla, para buscarla. También, ¿dónde? Ahí está en su palabra. Ahora, por otro lado, tenemos a Pablo haciendo una de las declaraciones más significativas del pensamiento cristiano. Cuando le dice a los colosenses, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres de verdad ser sabio y ser sabia? Es con Jesucristo. En Él están escondidos. En Él están ahí incluidos todos los tesoros. ¿Quieres de verdad entender el mundo? Es el Evangelio. ¿Quieres entender al hombre? Es con el Evangelio. ¿Quieres entender a Dios? Es con el Evangelio. ¿Quieres entender realmente la naturaleza humana? Es con el Evangelio. Un teólogo dijo con mucha razón, si tú quieres saber lo que Dios espera de un ser humano, mira a Cristo. Mira a Cristo. Porque otra gente dijo, pecar es de humano. Mientras tú pecas, eres más humano, porque es de humanos pecar. Y este teólogo decía, no, el pecado te deshumaniza, el pecado te resta, el pecado no te aporta. Si tú de verdad quieres saber qué es lo que Dios espera de un ser humano, mira a Cristo. Cristo, perfecto, sin pecado, limpio, santo, sin mancha, es lo que Dios espera de un hombre. Por eso es que Dios todo lo que hace en nuestras vidas lo hace para que nosotros seamos cada vez más semejantes a Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A la estatura de Cristo, propiamente. Así que en Él está la sabiduría.
Los corintios pensaban que eran gente muy dotada, muy capacitada, con muchos y buenos dones. Y Pablo, que era Pablo, con toda la sabiduría dijo: yo me propuse entre ustedes, no saben nada, sino a Cristo y a este crucificado, para que la fe de ustedes no esté fundada, no esté fundamentada en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios propiamente. Amados hermanos, sean sabios en el Señor, pero recuerden que la verdadera sabiduría no está ajena a su palabra. Lea y medite el libro de Proverbios, pero no se quede ahí. Hay personas que solamente leen el libro de Proverbios, hacen un doctorado en el libro de Proverbios, trillan el libro de Proverbios, porque como tiene 31 proverbios, dice: voy a leerme el proverbio del día. ¿A cómo estamos hoy? A 15, voy a leer el proverbio 15. ¿A cómo estoy? A 25, voy a leer el proverbio 25. Estamos a 31, bueno, leo el proverbio 31. Y hay creyentes que trillan una y otra vez el libro de Proverbios. No está mal, pero no se quede ahí. Lea y medite todas las escrituras. Llene su corazón del consejo de Dios. Tema a Dios. Ejercite su corazón en la obediencia a su palabra. Solo y solo entonces será verdaderamente sabio. Que le bendiga mucho, mi hermano.